And lo, the beast looked upon the face of beauty forward. He was as one. Nervous? Nervous? There's a wall ahead! Behind the wall! Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. And lo, the beast looked upon the face of beauty forward. He was as one. Nervous? Nervous? There's a wall ahead! Behind the wall!
en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad.
Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje.
ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial.
Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla.
relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla.
El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quiénes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Ann es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Ann Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Ann es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños
y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar?
o quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario. La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno.
Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado, una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición
que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder.
Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow,
una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores.
demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma.
Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo.
King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quiénes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca,
un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado. Una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica.
Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas.
Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos.
Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos.
la isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia. Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico,
hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa y el océano parece volverse más hostil, como si intentara advertirles que den la vuelta. Finalmente, la silueta de la isla emerge entre la bruma. Es un territorio abrupto, cubierto por selvas densas y montañas escarpadas. Una gigantesca muralla de piedra se alza en la costa, separando el mundo conocido de lo que se oculta en su interior. Desde el primer momento, la atmósfera es inquietante. El silencio de la jungla no es pacífico, sino expectante. Al explorar la costa, el equipo descubre una aldea habitada por una tribu que vive bajo rituales ancestrales. La presencia de los extranjeros altera el equilibrio del lugar. Hay miradas desconfiadas, cantos extraños y señales de que algo monumental ocurre más allá del muro. Pronto, los visitantes comprenden que la isla no es solo un paraje salvaje, sino un territorio dominado por una fuerza colosal. Esa fuerza tiene nombre: Kong. En el corazón de la jungla habita una criatura gigantesca, un simio de dimensiones descomunales, que reina sobre la isla como un guardián indiscutible. Kong no es simplemente una bestia salvaje, es una presencia imponente, antigua y profundamente ligada a su entorno. Su fuerza es devastadora, capaz de enfrentarse a cualquier amenaza que surja en su territorio. El primer encuentro con Kong es tan impactante como aterrador. La escala de la criatura desafía toda lógica. Cada paso hace temblar la tierra. Cada rugido atraviesa el aire como un trueno. Pero en medio del miedo y la confusión, también surge algo inesperado: una conexión. Anne, separada del grupo en medio del caos, queda frente a frente con el gigantesco simio. Lo que podría haber sido solo terror se transforma en un intercambio silencioso de miradas. Kong, acostumbrado a imponerse por la fuerza, parece intrigado por la fragilidad y el coraje de la joven. Ella, pese al miedo, percibe en sus ojos algo más que furia, una chispa de curiosidad, quizá incluso de soledad. Mientras tanto, el resto de la expedición lucha por sobrevivir en una jungla que parece salida de otra era. Criaturas prehistóricas acechan entre la vegetación, y cada paso es una prueba de resistencia. La isla se revela como un ecosistema primitivo, donde el ser humano ocupa el último lugar en la cadena de poder. Jack Driscoll, decidido a rescatar a Anne, se interna en el territorio prohibido. Su travesía no es solo física, sino emocional. A medida que enfrenta peligros inimaginables, también descubre su propia valentía y la profundidad de sus sentimientos. La isla se convierte en un escenario donde los instintos más básicos, protección, supervivencia, ambición, chocan entre sí. Carl Denham, por su parte, ve en Kong algo más que una criatura extraordinaria. Ve fama, fortuna y reconocimiento mundial. Donde otros perciben un ser vivo con emociones y territorio propio, él observa una oportunidad irrepetible. Esa diferencia de perspectivas marca el rumbo de los acontecimientos. La relación entre Anne y Kong evoluciona en medio del caos. El gigantesco simio la protege de amenazas aún mayores, demostrando que su fuerza no es únicamente destructiva. En su mundo regido por la lucha constante, Anne representa algo distinto, una presencia que rompe la rutina salvaje de su existencia.
Sin embargo, la ambición humana rara vez se detiene ante lo extraordinario. La línea entre exploración y explotación comienza a desdibujarse. Lo que empezó como una expedición cinematográfica se transforma en un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la naturaleza indómita y el deseo humano de dominarla. El desenlace de la aventura trasciende la isla. La historia se desplaza hacia un escenario completamente diferente, donde la criatura que una vez reinó en libertad se enfrenta a una realidad que no comprende. Allí, entre acero y luces brillantes, el contraste entre lo salvaje y lo civilizado alcanza su punto máximo. King Kong no es solo una historia de acción y espectáculo. Es una reflexión sobre la arrogancia humana, sobre la fascinación por lo desconocido y sobre las consecuencias de cruzar límites sin entenderlos. También es un relato profundamente emocional acerca de la conexión improbable entre dos seres de mundos opuestos. A través de paisajes imponentes, peligros constantes y decisiones marcadas por la ambición o el afecto, la película nos invita a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿La criatura que actúa por instinto, defendiendo su hogar? ¿O quienes, en nombre del progreso y la fama, alteran un equilibrio milenario? La grandeza de la historia reside en ese contraste. Kong es fuerza bruta y al mismo tiempo vulnerabilidad. Anne es fragilidad aparente y valentía auténtica. Denham encarna el impulso humano de conquistar lo imposible. Y Jack representa la esperanza de que el coraje pueda equilibrar la ambición. Así, entre selvas ancestrales y horizontes urbanos, en lo más profundo de un océano indómito, donde los mapas se vuelven imprecisos y las leyendas sobreviven al paso del tiempo, comienza una historia que mezcla aventura, ambición y un encuentro imposible entre dos mundos. Esta es la travesía hacia lo desconocido, el relato de una expedición que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se ve a sí misma frente a la naturaleza. La historia se sitúa en los años 30, en plena época de exploraciones audaces y sueños cinematográficos desmedidos. Conocemos a Carl Denham, un director obsesionado con filmar algo nunca antes visto. Visionario, terco y dispuesto a todo por conseguir la toma perfecta, Denham está convencido de que existe un lugar oculto donde la naturaleza permanece intacta y salvaje. Ha oído rumores de una isla misteriosa, envuelta en brumas perpetuas y protegida por tormentas casi impenetrables. Para él no es solo un destino exótico, es la oportunidad de crear la película que lo inmortalizará. Para llevar a cabo su proyecto, reúne a un equipo improvisado. Entre ellos se encuentra Anne Darrow, una joven actriz que atraviesa tiempos difíciles y acepta la oferta con la esperanza de un nuevo comienzo. Anne es valiente, sensible y mucho más fuerte de lo que aparenta. También se une Jack Driscoll, un guionista escéptico, hombre práctico que ve en la expedición una locura innecesaria, pero que no puede evitar sentirse intrigado por la determinación de Denham. El barco zarpa hacia lo desconocido. Durante la travesía, la tensión se mezcla con la emoción. La tripulación intercambia historias inquietantes sobre la isla, relatos de criaturas imposibles y tribus que adoran a dioses antiguos. A medida que se acercan a su destino, la niebla se espesa.